insuficiencia renal se presenta casi en edad avanzada, a más edad, a progresión renal. A nivel mundial, se puede encontrar que es uno de los cánceres más frecuentes en Ecuador. En Estados Unidos ha demostrado que ha sido estadísticamente detectado más tempranamente, porque, bueno, estudios se hacen a pacientes de más temprana edad también. Acá en el Perú, los pacientes van a hacerse un chequeo cuando están mal, no cuando tienen que deben hacer, ¿no es cierto? Los PSA deben hacerse de la obesidad temprana o anticoncepción el paciente no funciona. Se dice hablar de menores de 50 años, pero he encontrado un cáncer a los 16 años, en un paciente muy jovencito, cáncer terminal. A más temprana edad, más agresiva son los órganos. O sea, acuérdense que en medicina no hay nada literal, todo es estadística, todo es lo más común y lo más común es lo más frecuente, no como decía lo más. La siguiente. La predisposición genética hormonal, carcinógenos ambientales y la transmisión sexual. La predisposición genética. Genéticamente, las personas de raza oscura o raza seria, son los más frecuentes y de hacer los cánceres de más agresivos. Y los menos frecuentes son los orientales, quizás a la dieta, ¿no? Porque uno de los factores endógenos es la siguiente. Bueno, la reproducción hormonal, definitivamente el cáncer prostático se va de la mano con los valores hormonales androgénicos, ¿no? Y a los receptores hormonales. Porque puedo tener muchas hormonas, pero no tengo receptores, no hay problema. Pero si hay poca hormona y bastantes receptores, va a haber problema, ¿no? Entonces, el manejo real es que cuando hay un cáncer ya se bloquea las hormonas masculinas y el cáncer se estaciona en el lugar de los 50, ¿no? Pero esa es una decisión que hay que traerla porque el paciente después lo acepta, ¿no? Entonces, ¿quiere vivir? Quiere vivir sin sexo, no quiere morir. Realmente de expectativa de vida que quieras y para que quieras vivir. Si estás joven, tú me dirás que morir, bueno, pero si ya tienes padres, tienes hijos, tú buscas vivir para ellos todavía, ¿no? Y el sexo pasa a una determinada etapa, ¿no? Pero definitivamente esto ha demostrado porque nuestros grupos, los pacientes que son castrados por cánceres, por terapia, por reumatismo, detallamiento, golpes, infecciones que son castrados, por los pacientes que tienen infecciones crónicas agudizadas del testículo, por virus, como las paperas que hacen sus tormentas, ¿no? Los testículos dejan de funcionar normalmente, tanto como producción hormonal como producción reproductora. No tienen que haber una capacidad. Entonces, las hormonas son uno de los factores más desencadenantes y el manejo también se va a basar en controlar las hormonas androgénicas. Ambientales, como todo, estadísticamente, los humos, el carbón, la pintura, los gomas, los cigarrillos, necesariamente grasas, tienen mayor riesgo de cáncer para todo tipo de cáncer, casi, más que todo efectivos también. Quizás por eso es que los orientales tienen menos estadística, ¿no? Porque son más vegetarianos, de comida entera, ¿no? Ahora están más socializados, ¿no? Antes eran más orientales que también. Y la predisposición infecciosa es básicamente porque las anatomías patológicas de los pacientes que están tratados con humor prostático se encuentran también signos de prostatitis, bastante, ¿no? Ahora, ¿tiene la relación verdadera o no? Eso ya es estadística. De igual manera, los pacientes que tienen gonorrea, ¿no? En los estadísticos, después de una cirugía, inclusive el tumor benigno que se encuentra el cáncer de próstata, por hallazgo, ha habido antecedentes de enfermedades EPS básicamente. ¿Qué hace un EPS? Causa un proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio cambia la división celular. ¿Y qué es el cáncer? Una mala división celular. Una célula normal se enrojija normales por cualquier proceso, ya sea radiactivo, inflamatorio, infeccioso, y se divide en dos malas y hasta lejos se compañía, como en todos los cánceres. No hay factores intrínsecamente y esto lo causa en ningún cáncer, o hay un cáncer que se diga
sea enfermedades carcinomatosas, los venenosos malignos que pueden entrar en la electoral. Gracias a este porcentaje, el 95% de los tumores son adenocarcinomas, que son los de más lenta evolución. Podría decirse por esto que el cáncer de próstata, a pesar de ser un cáncer, se considera entre comillas un cáncer benigno, porque se puede diagnosticar y se puede manejar que el paciente morirse por cualquier otra cosa y no por su cáncer de próstata. Pero el otro 25% son los de sarcoma o de sarcoma, que son más agresivos. Estos dan metástasis, pero tienen una evolución. A veces ya la complicación de la metástasis propiamente dicha que dan lesiones hepáticas, pulmonares, arteriosis pulmonar, es la que mata al paciente más que el proceso. Y la presentación del cáncer en la próstata, un 75% en la parte periférica, que es lo que nos ayuda a nosotros a hacer el cáncer rectal cuando palpamos la parte posterior de la próstata. Un 15% en la parte central y un 10% en la zona transicional. Que a veces es lo que encontramos nosotros, un PSA normal, un tacto rectal normal, y al momento de sacar el tumor completo, de mandar patología y se encuentra un cáncer in situ. Son los más manejables de cada uno. Un cáncer in situ sacado, te olvidaste que tiene cáncer. Eso conozco, todavía no es posible. Y como también puede ser comprometida simultáneamente de otros tipos de cáncer. O sea, no siempre es cáncer prostático primario, puede ser secundario, cáncer de pulmón o cáncer de melanoma. Una patología que compromete todo el cuerpo. Siguiente. Bueno, esa es la famosa detección TDM que se clasifica todos los tumores cancerígenos, como el T0, que es el tumor de diámetro oculto o in situ, como decía, que parece hallazgos. El T1, cuando es menor de 1 centímetro, limitado a la próstata. El T2, T1B, mayores de 1 centímetro, limitado a la próstata. No, T1C, en ambos nódulos dentro de la próstata. Pero acá hablamos de nódulos. En T2 hablamos que invade ya todo el óvulo sin invadir la cápsula prostática. Toda la comida completa está ocupada, no solamente el nódulo ocupado. El T3, cuando penetra la cápsula prostática, y puede comprometer a las vesículas terminales que están falleciendo, ¿no? Y T4, cuando ya está aquí los tejidos prostáticos, se va a empezar a crecer. En esta parte de acá ya no se puede hacer tratamiento quirúrgico y nada por eso. Porque ya todo está una chacaca relativamente comprometido, así ya no hay mucha cosa que hacer. A veces los pacientes, oncólogos, teníamos en seminaria, la clásica, yo lo hacía así, debo adicionar para examinarte, no después, tuvo retención urinaria, se hizo recién tacto rectal con una piedra, todo un piso congelado, un PSA mayor de 150, se hizo la biopsia, fue adenocarcinoma, pero estaba demasiado comprometido. No había ningún tipo de tratamiento, se murió a los 6 meses. El siguiente. Lo de los ganglios, de igual manera, cuando es única, 2 cuando son múltiples, en el 3 cuando son voluminosas y fijas, y en el 4 cuando están regionales, están prostáticamente y se va diseminando en la parte central. La metástasis M6, cuando no hay metástasis, M0 cuando no hay metástasis a distancia, y M1 cuando hay metástasis. Siguiente. La diseminación. Un 15 a 40% metástasis, mayormente son localizados. Y la diseminación es por invasión local directa y la otra es linfática y vascular. La invasión local directa es de centrípeta de dentro hacia afuera, ¿no? Con un nódulo pasa un lóbulo pasa al lóbulo, lóbulo
igual manera, a veces, cuando el tumor prostático ya pasa la barrera genital-membrana esofágico, cuando uno tiene que hacer una cirugía para poder tunelizar, hacer un túnel para que el paciente no esté obstruido, uno se lleva el esfínter. El paciente queda con las diseminaciones, principalmente las zonas pre-prostáticas, las pre-genitales, hipogástricas en la parte baja, los obturadores en la parte posterior, los presapios pericéticos son las vías principales de diseminación. Secundarias son las inguinales, iliadas comunes, paraórticos, y los terciarios, los mediatinales y superpectorales de más instalación. Estas son las más, siempre los más actuales, los más frecuentes de diseminación. La metástasis ósea, casi el 85% de los pacientes con metástasis hacen metástasis ósea, ¿no? Y tienen una frecuencia de metástasis de mayor a menor, como está nombrado acá, columna lumbar, columna proximal, columna torácica, costillas, esternón, cadera. En esa frecuencia, mayormente son las metástasis óseas. Y todos los pacientes pues, con lesiones óseas van a tener. ¿Qué pasa con el hueso? Sí, fractura, se hace leñoso, pierde calcificación, no se va a dar las fracturas óseas. Si es columna lumbar, que es la más frecuente, el paciente termina, ¿no? O inmovilidad inferior, aparte de la durabilidad, pero no es una parece que no es una parálisis del medio cuerpo, no es una parece nada más con sensibilidad de mucho. Esto es por compresión cerebral, bueno, y esto de hecho, no sé, hay una forma con una lumbar, no vas a poder hablar con el dolor. El paciente que tenga con un dolor lumbar sin haber evaluado la próstata, hay que pensar que posiblemente metástasis. Así es. Viscerales, ese es clásico, ¿no? Porque son las zonas más localizadas, pulmón e hígado. Pero cualquier órgano puede estar comprometido. Hay tumores que son muy pequeños o son muy agresivos y dan esa distancia, como hay tumores muy complejos, pequeños, localizados en la próstata, localizados, ¿no? O sea, por eso es que no solamente la sintomatología se presenta en el cáncer, sino los exámenes físicos y laboratoriales cognitivos. Una consulta. Con respecto a lo que menciona de que es más frecuente en vísceras de pulmón y hígado, el tumor de Klatskin podría estar relacionado a que se haya iniciado un cáncer de próstata. Claro, porque hay tumores de lesiones siempre se busca que sea buscar el origen primario prostático. Pero bueno, resultados. Los pacientes que tienen cáncer pulmonar no simpático hacen la evaluación neurológica para descartar la presencia de cáncer prostático. Con el origen primario. O sea, primero se descarta, o sea, primero sería el cáncer hepático y luego Claro, o sea, prostático. se manifiesta por la sintomatología. Es más sintomático a veces por metástasis que la propia lesión tumoral. Entonces lo que usted busca es descartar que el tumor primario sea el prostático. O sea que el tumor hepático es bien primario, pero siempre hay que descartar la presencia del cáncer prostático. Dependiendo de la edad de cada cosa. Tiene mujeres que va a hacer un cáncer prostático, o un joven hay que empezar un poco más, ¿no? Pero si es una persona adulta, mayor, entonces hay que siempre descartar la presencia del cáncer prostático como enfermedad primaria. Para eso está el tacto, de interno para tener ese tacto de uno. No, en el caso de un paciente bueno, que estaba ictérico y le descubrieron el tumor de Klatskin, pero también tenía la patología del cáncer de próstata. Cáncer de próstata grado 3. Pero no se explicaba por qué salió El tumor de Klatskin. ¿Tendría relación? Sí, tendría relación, entonces. Claro,
diagnóstico, básicamente, hay cánceres asintomáticos, que son hallazgos, ¿no? Como decía en Estados Unidos, la gente se hace control de rutina, y acá está empezando a hacer la gente control de rutina especial de COVID. Resulta quiero hacer mi PCA de ecografía, quizás no me hace el dedo, ¿no? Pero su PCA tiene ecografía. Si el PCA está elevado, ya, no le queda otra cosa, ¿no? Pero el PCA es fundamental para la base. Ahora, no todos los cánceres también han elevado, depende del tipo de cáncer, o sea, es ayuda diagnóstica, no define el diagnóstico, ¿no? Porque ahora vamos a hablar sobre eso un poquito más, en que el PCA fue trabajo y quimioterapia. ¿Por qué se eleva el PCA en sangre? Es un factor importante que vamos a hablar más. La ignoración, por supuesto, presente en los bebés cánceres, tiene algún sustituto dependiendo de la infección del tumor. A veces no palpa nada, por eso que la triada del acto rectal, el PCA y la ecografía nos ayudan al diagnóstico. A la impresión diagnóstica, lo único que da el verdadero diagnóstico con nombre y apellido es la biopsia. Y te dice, no, adenocarcinoma, tipo infiltrante, carbono, tal. Mientras no encontremos nosotros un diagnóstico histopatológico, el paciente no se le considera cáncer. Sospechoso. ¿Ya? En el seguro, por normas, o está establecido ya por la Institución de Urología, la biopsia prostática se hace cada mes. ¿Ya? A veces el nódulo puede ser muy pequeñito y la aguja de biopsia puede pasar por los costaditos. Sale negativo un mes 650. No se le puede dar tratamiento aún por normas de ni radioterapia, ni quimioterapia, ni bloqueo hormonal, porque no tiene nombre de patología. Se esperan 3 meses, no sale negativo 3 meses. Al año sale positivo, recién tratamiento. ¿No? Como se dice, las pautas que da la sociedad, ¿no? Oncológica para el manejo. Pero de ahí también tiene que ver bastante en la decisión de cada uno. Eso es lo que se hace institucionalmente. Pero muchas personas tienen una sospecha y dicen, no es algo que no se radical completa, a veces terminando, sea o no sea. ¿No? Y a veces se saca que nada, y a veces se saca y sí se encuentra un nódulo pequeñito en el próximo. Insignificante, pero que cae para la impresión. Así como una actriz que se puede dar mano por cáncer de mama. Y por la TCM familiar, otra cosa. ¿No? Prefieren sacarse. Y tienen su razón de ser, ¿no? Cada uno quiere vivir por alguna razón más. Entonces, la razón por la que uno quiere vivir a veces no es tanto ya uno mismo, sino porque depende de uno. ¿No? Los somos papás, ellos es mejor, ¿no? Así, y habilidad sexual. Quiero seguir vivo, quiero trabajar, quiero tener mis hijos en la universidad, tengo casa, pagar casa, tengo que pagar y bueno, ¿no? Mejor, hagas todo. Y se limita la comunidad. Ya esto sabe perfectamente bien la división de la próstata, la resistencia de entender. El 25% del paciente, por estadística, con la tensión urinaria puede tener cáncer de próstata. Lo que decía, no siempre se detecta el trato rectal sobre una anatomía patológica postquirúrgica y un cáncer in situ localizado. La hematuria que asusta bastante a los pacientes no siempre sino una lesión próstata-adicto o lesión muscular. Es como muchos pacientes van con hierro, hematopermia susadísimo. No sé, me estoy muriendo, tengo cáncer. Pero eso, nada, no indica nada. Un vasito se rompió, como un vasito de ojo con la que se rompe a veces y no hay más que poner como confusional el frío y desaparece. No es porque te desaparecido. La siguiente. Y los síntomas en relación al cáncer de próstata diseminado, pues son todos los síntomas de un paciente consultivo por cáncer, ¿no? Tanto doloroso por la disminución de peso, como todo cáncer, tibias, circulación pulmonar, el orden neurológico, circulación muscular, el cuerpo es el orden metabólico se debe a también, tampoco una condición emocional, la anemia, como todo lo que vemos
tanto afectar, nos da la ayuda diagnóstica, la biopsia, para poder descartar de acuerdo a la pinzada de la uva. Esto una biopsia Entonces, antes se hacía la biopsia transperineal, ¿no? Ponía función ginecológica y se incidía a nivel del perineo. Era muy agresivo, así que ahora se está haciendo básicamente transrectal al tacto o bajo ecografía. Al tacto, cuando la próstata se cae el nódulo, muy duro, ahí dentro de uno dirige poco, dispara, se da poco. Pero cuando no es muy grande el nódulo, la guía ecográfica nos ayuda. El traductor guía exactamente el lugar de la biopsia y dispara. Es bonito, hay que hacer por sectores, ¿no? Y vienen cuadrantes, 6 cuadrantes, superior, derecha, izquierda, medio, superior, y algo que dice, si no sale nada, se repite 3 veces. La transuretral, que es la resección transuretral de RTU, que jala la medio prostático y se encuentra a veces en tumor prostático. Así el abierto es como de referencia, ¿no? Antes se abría de la zona de la biopsia, pero muy cruenta, aparte de que le deja responder que sí o sí, porque esta sesión está todo de toda la parte de claro, geográficamente todas para ver si hay metástasis. ¿Cierto? 25 pacientes con cáncer prostático tienen metástasis pulmonar. Los radiólogos todas que conocen el radiología o no. Un estudio radiográfico con constancia de contraste que te va a dibujar todo el árbol urológico, ¿no? Desde los cálices, ureter, hasta la parte de vejiga, si llegamos a la vejiga, se hace la citografía y se va a ver si hay algún tipo de estrechez o de virolefrosis causado por la estrechez de los ureteres cristales. La dedicación momento porque se va a dar un tanto, se va a ver el cambio anatómico, ¿no? de la ureter. La TAC y la TEC, la confianza de el deporte, nos sirve para el estadiaje. Básicamente para ver si hay metástasis a qué nivel, a qué lugar, es necesario eso ya para estudiarte y definir el tipo de manejo que necesitan. Hay pacientes que están ya muy comprometidos que ya no necesitan ni siquiera un tratamiento médico oncológico, que son bloqueos hormonales, que son carísimos, ¿no? Sino ya un bloqueo hormonal quirúrgico y la plantación. Y la sonografía, que la sonografía clásica que se hace por la parte suprarrenal para ver el tamaño prostático, pero nos da tamaño, nos da los indicios básicos de la presencia de nódulos, que son hipogénicos, hipervascularizados, que son signos clásicos de un tumor maligno. Puede ser toda lesión hipervascularizada es un signo de neoplasia. ¿Sí? Y la gamografía, eso ya es un tratamiento ya para llegar al diagnóstico completo de metástasis ósea del paciente. Efectivamente, se hace con tecnicio, si no me equivoco, un plasma radiactivo, y se aplica unos microtúbulos en la vena, se esperan un par de horas, y luego se toma la gamografía, que la sustancia es muy radiactiva, capta las zonas calientes, que son las zonas receptoras del tecnicio. El paciente se la aísla por lo menos 2 días para poder no tener radiación y dañar a mujeres probablemente están patinos con la radiación. Pero es algo que se debería hacer, no bueno, no se hace. Normalmente si el paciente viene en la mañana, necesita todo un litro de agua, luego de 4 litros de líquido, toma líquido y le toman las cargas, se acaban 2 litros más y le dicen, ahí no suba pelo, no suba micro, ni en su casa ahí en su habitación. Pero la gente sale haciendo su trabajo normal. Hacer, aunque tome conciencia del paciente que es radiación, ¿no? Y la radiación una mujer gestante puede provocar los marcadores tumorales, la metastasia prostática constantemente es tal cual que se eleva a valor normal de 0,5 de lo normal se eleva. ¿Por qué? Porque no
también es porque aumenta, porque el mismo evita que se absorba el antígeno en el próstata, porque siempre estamos produciendo antígeno, pero se absorbe normalmente. Un proceso inflamatorio infeccioso puede provocar que no se absorba normalmente y aumente los valores de sangre externos. A veces el valor viene con 10, 12, ahora último, un ejemplo, un amigo, hizo un control, tenía 40 de especial. Evalué tratamiento, hizo tratamiento, de tratamiento con ciprofloxacina por 15 días, antiinflamatorio, su PSA bajó 8.5. O sea, si es un cáncer, no va a bajar. Entonces, era un proceso inflamatorio infeccioso que está concentrado. E inclusive el PSA mismo se eleva a veces por el acto sexual, por el deporte, por el licor y la gin, así que el PSA se eleve más de los valores normales, ¿no? Que supuestamente es 0,4 a 2.5 valor normal, pero va incrementándose también según la edad, ¿no? Una edad promedio cada 10 años. Ya no es ya más, digo, se tiene 6.5, está bien trabajando, ¿no? Lo que se hay que hacer es seguimiento de que estos valores no se den 5.5 en 3 meses, esté en 8, en 3 meses esté en 10, entonces que es otra cosa. Entonces se mantienen esos valores normales. Ya los pacientes que se controlan años, dando 6.5, 6.8, 6.9, y bueno, ¿qué se va a hacer para observar? Siguiente. El diagnóstico diferencial básicamente con el problemismo, pero una diferencia pues es el nódulo sólido que debería haber. La tuberculosis produce los nódulos gaseosos, los nódulos gaseosos son nódulos duros, ¿no? Que habría que hacer con la biopsia que se hace, se determina si es oncológico o es un nódulo gaseoso específico. La prostatitis crónica, igual, una infección se trata, o sea, por elimina formando fibrosis en ciertas partes prostáticas y va a producir al tacto la potenciación de nódulos que no son más que una infección, como en las enfermedades. La prostatitis granulomatosa, esto ya también es porque observamos un diagnóstico patológico para la enfermedad inmunológica. Tanto la prostática como toda la glándula produce secreción y toda la secreción puede producir cálculos. Así como hay cálculos en cálculos animales, arteroides, también glándulas, en la glándula prostática produce cálculos. Y al tacto se puede palpar, o sea, la evidencia de ecografía tráfica y la biopsia. Y también la clasificación que se ve fotográficamente. Todo cálculo de una placa simple nada más se ve puntos. Una presión oncológica no es clasificada, no se debe ver puntos. Tratamiento. Cuando el tumor es difuso, es grande, es difuso pero no es localizado, sacar por el HTU es hacer solamente un túnel, ¿no? O sea, es dar confort al paciente para que viene, pero no dar tratamiento curativo. Solamente un tratamiento de confort, para que el paciente ocurrido por el tumor no esté con sonda, sino le hace un túnel para que viene tranquilo, pero no se ha tratado de practicarlo en el bicho, ¿no? Esto es la más específica cuando la próstata está localizado dentro de la cápsula prostática o a la punta que va a la cápsula prostática. Si pasa en una cápsula prostática que es la de la señal de su zona periprostática, se ha tratado con una zona periprostática. Cuando el tumor está dentro de los nódulos izquierdo, derecho, prostático, se puede sacar toda la próstata. Es como si una mama tenga un tumor ahí, lo que falta es una mastectomía, ¿no? No van a dejar ese pedacito, no va a hacer cuando te hace una prueba radical, te saca toda la próstata, no la vesícula seminal también y todos los órganos periféricos que están en la zona para dar un diagnóstico. La radiación inercial se usó un tiempo, o sea, a nivel como la endoscopía, y luego se irradiaba directamente para quemar la próstata de dentro hacia afuera, pero se dejaban muchas lesiones y no se llegaba a un buen tratamiento. Al final se hacían quemaduras que dejaban muchos síntomas de la piel paciente. Una gente que con una prostatitis aguda todo el tiempo. Algo más obvio, si no puedo caminar, no puedo caminar, no puedo orinar, no puedo hacer nada.
tiempo sobre vida o calidad de vida del paciente, nada bueno, ¿no? Y el manejo ya final de la endocrinoterapia quirúrgica médica. La quirúrgica es la quiectomía, sacar los testículos, no hay hormona, o apenas en la glándula que produce más hormonas de la testosterona que la quirúrgica, y la médica, la alimentación de estrógenos. La alimentación de estrógenos, que pueden ser ciclosterona, son medicamentos que bloquean la siguiente. Son estos medicamentos que bloquean ampliamente la producción de estrógenos como son estrógenos que bloquean la función de los hormonas, ¿no? Y van a hacer bajar los valores de 500, 700 por mililitros a menos de 50 nanogramos. O sea, hace bajar bastante los valores de PSA. Y el valor de PSA es la actividad del cáncer mutante. Si el cáncer del paciente con cáncer que tiene un PSA de 40, 50, inicia un tratamiento, se valora la evolución del paciente con los valores de PSA. En la que mantenga un 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, se puede ser que se está tratando. Como decía antes del inicio, el cáncer prostático se puede considerar cáncer, entre comillas, porque se puede manejar con esta medicación permanente. Tengo pacientes que están con glutamina alta. Tengo un paciente que está con uno de los medicamentos que es un bloqueador hormonal inyectable, que se pone mensualmente, que cuesta $1.300 mensual. Lo pone seguro. Tiene 20 años con cáncer. Está, pero más normal, tranquilo. Con tratamiento, por supuesto, tenga seguro. Si seguro, la van a conseguir $100,000 mensuales para el mismo. Entonces, todos los medicamentos se dan a dosis variables dependiendo del peso del paciente, dependiendo de la gravedad del paciente. Estos medicamentos no se encuentran realmente en farmacias comunes, solamente en farmacias ortodoxas o en los hospitales de alimentos, ¿no? Son carísimos. La vitamina está algo de, ¿no? Estaba, acordarme, 1.200 bastante 30 tabletas. Y 30 tabletas equivale a 3 por día, 10 veces. La permiso todos los días de comida. No aguanta. Por eso, bueno, siempre tenemos seguro de vida o seguro de salud que nos deja nada. Pero lo importante de todas estas cosas es que no puede ser que es la única que tenemos. Lo importante de todo esto es tratar de buscar hacer el diagnóstico precoz. Y el diagnóstico precoz es así que se sabe, ¿no? Ya sea el PSA, el tacto rectal, no mata a nadie. A veces la conducta puede estar muy nodular, pequeño, central, pero periférico, que permite que el PSA se siga resolviendo y el PSA no va a estar elevado. Y el cáncer está avanzando. Y cuando se den cuenta, se hace un tacto o una ecografía y una próstata grande, nodular, no grandazo, y el PSA va. Y ya fuiste, porque ya el cáncer ya disparó, se eliminó y ya es eliminado. Difícil manejo. Un paciente con metástasis hepática puede tener la cirrosis, las hemorragias, la antibalanza, la pulmonar, la fibrosis pulmonar. No sé si han visto morir pacientes con fibrosis pulmonar ustedes. ¿Han visto alguna vez pacientes con fibrosis pulmonar? No, los pacientes que están sufriendo. Es como que tengo una moda en la cara constantemente, ¿no? Hambre, ahí es. Yo tuve una paciente que está intubada, aún intubada, se anota. Hasta que ella se jaló el tubo y ella dijimos, ¿de qué se siente? Un rato de cuerpo, hicimos así. Y no tiene que morir ahogada en el consciente, ¿no? Por eso los controles, ustedes son hombres de